San Martín, los hijos de Bolívar, cumpliendo un mandato histórico, un compromiso, una heredad, una herencia, un desafío. Entonces Buenos Aires, es aquí, el eje Caracas-Buenos Aires, estamos recorriéndolo, el eje Caracas-Buenos Aires. Y bueno, esta reunión de Mercosur en Montevideo es parte del camino del sur, de la conformación del bloque del sur. El sur también existe, decía Benedetti. Es muy importante todo esto, la ecuación del sur, dice Cristina. Venimos de una cena con el presidente electo y casi todo su gabinete ya designado. Hemos saludado, hemos conocido al nuevo canciller. Bueno, yo lo conocía ya, porque él estuvo de embajador en China, está todavía. Allá nos vimos en una ocasión, me dijo que nos vimos en otra parte, ¿dónde fue? Que estuvo en Irán. Que nos vimos en Alemania, como que fue. Sí. En Alemania, que yo que canté por allá no sé qué más. En Alemania canté, declamé La casada infiel de García Lorca y yo que me la llevé al río creyendo que era mozuela pero tenía amarillo. Él se acuerda. Entonces estuvimos ahí conversando temas muy importantes con el nuevo canciller, con el vicepresidente Danilo Astori, hablamos mucho del tema económico. Ahora en la cena, digo yo, en privado, estaba la señora del vicepresidente, estaban los ministros, el nuevo ministro de Salud, el nuevo ministro de la Defensa, el nuevo ministro de Economía, el de Turismo, el de Trabajo, en fin, la ministra de Desarrollo Social. Así que nos conocimos, iniciamos un acercamiento, pues, mi ministro Nicolás y un grupo de ministros. Entonces ya visualizando un mapa porque con Tabaré hicimos un primer piso de acercamiento. Venezuela y Uruguay no tenían ningún tipo de relaciones, pero ninguno, sí, estando tan cerca y siendo del mismo pueblo. Ahora tenemos un acuerdo energético, un acuerdo alimentario, un acuerdo tecnológico, pero ahora con Pepe vamos a acelerar y a relanzar las relaciones. Hemos designado a los dos cancilleres, el canciller designado y el canciller Maduro, para que en estos días de diciembre, los primeros de enero, nos vayan elaborando un nuevo mapa de trabajo. El PP quiere ir a Caracas antes de tomar posesión, le estamos buscando una fecha para, digamos, hacer los ajustes de ese mapa de trabajo. Y cuando vengamos, Dios mediante, a su toma de posesión el 1 de marzo del próximo año, por supuesto, entonces ya estaremos en condiciones de suscribir, de comprometernos en una primera línea de acuerdos estratégicos de peso muy grande. Presidente, lo que hasta hace poco era una amenaza, hoy es una realidad. Tropas y efectivos dirigentes militares estadounidenses en Colombia, utilizándola como base. Parafraseando un poco a José Vicente Rangel, decía que Colombia toda es una base ahora militar. El presidente Fidel Castro, o el expresidente Fidel Castro, decía, la catalogaba incluso como una anexión de Estados Unidos ahora a Colombia. Una anexión. Cómo los pueblos que hemos decidido ser libres e independientes del imperio estadounidense podemos enfrentarnos a una situación como esa. ¿Cuál es el futuro que le depara a nuestros pueblos de América? Mira, ese tema de los Estados Unidos, sabemos que es un tema viejo. Son 200 años de lucha contra, primero lo que nació con ansias imperialistas. Hay que recordar que Bolívar chocó con Estados Unidos. Bolívar y Miranda también, a pesar de que Miranda participó en la independencia de Estados Unidos y conoció a Washington, a Lafayette, a Madison, hizo amistad con algunos de ellos. Y cuando pidió apoyo al gobierno de Madison, lo vendieron, le informaron al Imperio Español. Y luego Bolívar lanzó aquella frase, pero esa frase es recogida o le salió a Bolívar de toda una concepción antiimperialista. Los Estados Unidos parecen destinados por la providencia para plagar la América de miseria a nombre de la libertad, o aquella otra, cuidado con esa gran nación del norte, que es muy hostil, muy grande, muy poderosa y capaz de todo. A los pocos años, después de muerto Bolívar, estaban invadiendo México y le quitaron la mitad de su territorio. Y toda la historia es larga de agresiones, de invasiones, de magnicidios, de genocidios, en este continente. Es una nación lamentablemente guerrerista, gobiernos, que se creen los policías del mundo. Ahora, por más que lamentablemente el gobierno de Uribe le abrió Colombia al imperio, ¿verdad?
Las razones, la historia las dirá, eso quedará en la historia. Es triste el papel que le toca al presidente Uribe en la historia. Vender un país, vender un país, Colombia. Además, Colombia, ese nombre lo inventó Miranda, lo inventó Bolívar. Pero bueno, no podrán parar este esfuerzo, porque es muy grande. No podrán. Mira, aquí estamos todos, Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, Venezuela, Ecuador, Bolivia, empeñados en la unión para ser libres. Y ninguna 7 bases, ni 20.000 bases, ni cuarta flota, ni 40 flotas, nada nos va a detener. Llegó el día de nuestra América. Ahora sí llegó la hora de que nosotros seamos uno y libres. Están acusándonos de bloqueo a Colombia por decidir soberanamente comprarle los alimentos a Argentina, por ejemplo, suplantar exportaciones de un país que nos amenaza con esas bases. ¿Cuál es la realidad? Bueno, eso es como un chiste. Un chiste, un bloqueo, es como un chiste. Nosotros, Venezuela pidió retirarse de la CAN porque consideró que la CAN no existe en función de nuestros intereses como país. Hace bastantes años, varios años ya. Y en cambio, estamos incorporados políticamente a Mercosur, estamos incorporados como país asociado a Mercosur y estamos en proceso para ser miembro pleno. Hemos incrementado el comercio con los países de Mercosur grandemente, con Uruguay, Paraguay, Argentina y Brasil. Entonces, es un chiste nada más, un mal chiste además del gobierno de Colombia, pero forma parte de su empeño de tratar de presentar a Venezuela como el país agresor, cuando son ellos los agresores, el gobierno de Colombia, de tratar de presentar a Venezuela como el victimario cuando somos nosotros la víctima, de cuántas agresiones que vienen del gobierno de Colombia, de sus altas esferas, de sus cuerpos de seguridad, de sus paramilitares, de su narcotráfico, de su delincuencia. Es incontable, es innumerable las agresiones que nos vienen de Colombia. Un país que está totalmente desestabilizado, un país donde no hay de verdad una democracia. Es la verdad, pero eso denota más el cinismo, hasta dónde es capaz de llegar el gobierno de Uribe. Bueno, pero aquí estamos en Buenos Aires con una gran fuerza, es la unión. Los hijos de Bolívar, lo he dicho, y los hijos de San Martín, unidos para ser libres. Ustedes deberían descansar un poco. Bueno, salúdame a todos. Un minuto. Cuba, Ramón Labañino, 30 años de resentencia. Última pregunta que le hago. Deberían liberarlo. Libertad para los 5 héroes cubanos. Yo leí ahora, es el colmo del cinismo también, ¿no? Dice los medios de comunicación dicen, espía cubano. Le rebajó la pena a 30 años de prisión. Imagínate tú. No es ningún espía, es un luchador cubano por la dignidad de Cuba. Ahora, ¿por qué no condenarán o por qué no nos enviará el presidente Obama al terrorista Posada Carriles? Mientras protegen a Posada Carriles y a no sé cuántos terroristas más, entonces condenan injustamente a 30 años, a 40 años, a unos jóvenes, a unos hombres que son unos héroes, unos luchadores, que no han hecho nada, pero nada, y está demostrado jurídicamente se demostró. Los jueces que estudiaron el caso concluyeron, no hay un solo hecho de espionaje, es un juicio político. Son presos de Bush y ahora presos de Obama. Deberían liberarlos de inmediato. Eso es lo que deberían hacer en honor a la verdad. Bueno, muchas gracias, muchachos. Eran las palabras del jefe de Estado venezolano, Hugo Chávez, durante su llegada acá al hotel Sheraton, donde se va a estar alojando justamente para poder participar en la reunión de alto nivel de la Comisión Mixta Binacional entre Argentina y Venezuela, que